pero ¿por qué no bajan los delitos? A lo mejor usted se pregunta eso. Vamos a platicar justo con la doctora Vanessa Cárdenas sobre este tema, análisis de puntual de estas cifras que nos dan a conocer las autoridades. Ella es internacionalista egresada de la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Vanessa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro, Mitzi y a todo el auditorio. A ver, ¿la estrategia ha sido la correcta? El secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, presume que al final del día la estrategia está dando resultados comparando las cifras del mes anterior. ¿Realmente podríamos cantar victoria así? Bueno, es muy difícil decir que la estrategia está funcionando solo por una pequeña disminución en las cifras. Por ejemplo, el secretario Durazo presumía, ¿no? Nos hacía ver una de las cifras que bajó, que era el homicidio. El homicidio que había bajado de 2.987 el mes pasado a 2.973 personas, es decir, 14 muertos menos de un 0.5 porcentual. Entonces, es muy peligroso decir que la estrategia está funcionando por una disminución prácticamente nula. Y por otro lado, vemos incremento en delitos que van desde hace varios meses a la alza, siendo el año con más delitos como el homicidio doloso, donde se ha incrementado también el feminicidio, la violencia intrafamiliar. Entonces es muy complicado porque estamos en una coyuntura que es la pandemia, ¿sí? Entonces vemos que disminuye, pues lógicamente la movilidad, el número de personas que hay en la calle y por lo tanto hay menos personas a las que se les pueda robar y disminuye sí el robo a transeúntes, a transporte, a casa habitación, porque las personas estamos en nuestras casas, entonces es más difícil que entren a robar. Entonces estamos en una situación atípica y con cifras que disminuyen, pero no de gran impacto. Entonces, definitivamente la estrategia, cuando la analizamos a lo largo de lo que va del periodo de manera integral, pues vemos que no está funcionando porque la mayoría de los delitos siguen a la alza, porque este ha sido el año más sangriento desde que se mide la delincuencia en cuanto a homicidios. Y por otro lado, porque tenemos un número de personas que no denuncian del 94% de aquellas que son víctimas del delito. Entonces, aquellas que vemos también que denuncian han disminuido porque no acuden por temor a ser contagiadas a presentar estas denuncias. Entonces, entre que normalmente gran parte no denuncia y ahora se ha incrementado esta idea de no asistir por temor al contagio, pues las cifras también ni son exactas ni son simbólicas y cuando lo analizamos gradualmente vemos que estamos en un momento muy complicado de incremento en la inseguridad y en el que además la seguridad es algo que se percibe, ¿sí? Tú no lo ves pero lo sientes. Y cuando le preguntas a las personas si sienten que están seguras, pues te van a decir que no y que cada vez están viendo delitos que ocurren a personas cercanas a ellos o a los mismos encuestados. Sí, justo lo hemos mencionado aquí en Mega Noticias, la otra pandemia es la de la inseguridad y la violencia que seguimos viviendo día a día los mexicanos. Dime una cosa, Vanessa, la reestructura que hemos visto, que se ha dado a conocer por parte de los grupos delincuenciales en donde detienen a las cabezas, pero se vuelven a organizar, sale otra cabeza, grupos que se están uniendo precisamente para delinquir y estos ladrones de poca monta, pudiera yo calificarlos así, esto también ha habido un incremento y ha mermado directamente en cuanto a la inseguridad. Así es, Mitzi. De pronto se vuelven los delitos que ponen nuestra atención aquellos que están relacionados con el crimen organizado y que son, digamos, en términos mediáticos más digamos, atractivos. Sin embargo, aquello que nos aqueja a todos los mexicanos, que son los delitos del fuero común, son más del 90% de los delitos que tiene el país, ¿sí? Entonces, de alguna manera es lo que también hay que atacar y eso se hace con el fortalecimiento a las policías municipales,
estatales, ¿sí? Y las cuales estamos viendo que están muy abandonadas, que han sido poco fortalecidas y que además esto ha ocurrido pues porque no hay un incentivo para fortalecer a nuestras policías, cuando los gobiernos estatales pueden pedir el apoyo incluso del ejército. ¿Y para qué gastar el presupuesto en la policía si el ejército les está haciendo las tareas de seguridad gratis? Entonces, de alguna manera, estos delitos del fuero común, que son los que realmente nos aquejan en el día a día, pues se han incrementado porque además vemos que no hay un sistema de tal forma que haga que queden juzgados y quedan impunes. 9 de cada 10 delitos quedan impunes. ¿Esto qué hace? Pues que no puedas tú disuadir al robo de hacerlo, porque es muy probable que no lo vayan a apresar, y en dado caso de que sean atrapados, se encontrará con procesos muy complicados para que sean juzgados o con la famosa puerta giratoria. Vanessa, entonces dirías que se está haciendo caso omiso a esta recomendación de organizaciones incluso internacionales de atender a las policías estatales, municipales, por un tema de comodidad, de que mejor el ejército se haga cargo de ciertas tareas, pero además, ¿qué riesgo implica militarizar el país? Así es, Alejandro. Hemos tratado de vender incluso a la Guardia Nacional ante Michelle Bachelet cuando nos hicieron estas recomendaciones por parte de Derechos Humanos, que fuera un órgano de carácter civil, y así tratamos de hacerlo ver. Sin embargo, pues es un órgano militarizado 100% y que tiene cierta eficiencia el que tenga estas características por el conocimiento que tiene el ejército del territorio, por el mando único, etcétera. Sin embargo, también es muy riesgoso porque a pesar de que el quinto transitorio permite que durante 4 años estén las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad pública, a diferencia de Estados Unidos, no tenemos una posse comitatus act que diga que después de esos 4 años se van a retirar y nunca más podrán regresar a hacer estas funciones. Y entonces es muy posible que si siguen estas tendencias a la alza del delito, pues en 4 años estemos viendo que nuevamente va a haber un llamamiento a que sigan en estas tareas las Fuerzas Armadas. Y mientras esto siga, pues sí, es difícil que se fortalezcan las policías locales, las policías estatales, aunque hay algunos intentos de certificación de estas policías interesantes, incluso acompañadas de algunas organizaciones de la sociedad civil, en Puebla, en Nuevo León, etcétera, pero falta mucho. Falta mucho en términos de capacitación, falta mucho en términos también de cuantitativos. Necesitamos más policías, pero difícilmente hoy alguien se quiere adherir a las policías cuando sabe que están mal pagadas, que están en riesgo, ¿sí? Y que hoy no es un honor defender al país para todos, porque más allá de que la sociedad misma les reconozca esta importante tarea, tanto a las Fuerzas Armadas, que bueno, tienen un grado de aceptación mayor que el de las policías, pero también a la policía, la sociedad muchas veces los está denostando, los agrede en las calles, entonces hay pocos incentivos para que el policía quiera hacer esa función, hacerla eficiente y hacerla de forma ética. Eso no quiere decir que no haya policías que lo hagan. Sí, pero los incentivos están muchas veces al revés. Los incentivan a corromperse, a salirse de las filas de la policía y que haya una gran rotación. Ahora, otra de las cosas que mencionabas, Vanessa, este nivel de impunidad pues es altísimo comparado incluso con otros países. ¿Qué habría que hacer para poder atacar de manera efectiva estos niveles de violencia que hay en nuestro país? ¿Fortalecer, por ejemplo, el sistema penal? Definitivamente, Mixi, tienes mucha razón. La estrategia no puede estar enfocada únicamente a la Guardia Nacional y a la parte federal. Tenemos que pensar que la Guardia Nacional es una parte de la seguridad, pero que
Para atacar esto se tiene que fortalecer, como bien lo dices, el sistema penal acusatorio, el sistema penitenciario, tener un poder judicial mucho más comprometido, un poder legislativo dinámico y flexible en cuanto a la legislación para poder atacar el delito de manera integral, y también pues la atención a las policías locales y estatales que deben de hacer las funciones que les corresponden. Últimamente han habido muchas quejas por la disminución del subsidio para atender la seguridad que le afectará a más de 300 municipios. Sin embargo, este era un subsidio. Eso no exime a la responsabilidad local de tener un presupuesto destinado a la seguridad, y para ello pues también se les debe de exigir a todos los niveles de gobierno que estén haciendo sus tareas. Las impresiones de la doctora Vanessa Cárdenas, a quien agradecemos mucho estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Buenas tardes, muchas gracias.